Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos vemos por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor, con el privilegio de poder seguir compartiendo estos mensajitos que queremos y aspiramos sean de guía, de luz, a veces como una exhortación, a veces como una instrucción, a veces como un bálsamo. Todas esas cosas que enderezan, que mejoran, que prosperan, causa la palabra de Dios, ¿sí? Es esa semilla que cae en tierra y que no regresa si es que no ha dado su debido fruto. La aspiración obviamente es que esa tierra acepte la semilla, y la tierra es el corazón, es la predisposición que tengamos cada uno de nosotros, aún en nuestra mente, de poder ser receptivos a lo que la palabra de Dios nos dice, y que en cumplimiento de lo que la palabra nos sugiere, pues podamos dar un fruto que primero termina siendo de beneficio para nosotros y luego, obviamente, trayendo esa luz en nuestro entorno, y que puede ser de beneficio, que debe ser de beneficio, al menos para el entorno cercano que es el familiar. Bueno, en estas dos últimas semanas de los cultos dominicales, aquellos que lo hacemos desde el púlpito, que grabamos los días domingos y las sacamos normalmente los días martes, Dios había depositado en mi corazón esta exhortación, ¿no? Esto de llamarnos la atención para que nosotros podamos escoger un camino a seguir, que es o con Dios o sin Dios, sabiendo que este camino es un camino o de vida o de muerte, o de bendición o de maldición, claramente identificables. Y la semana, esta última, que habíamos hablado de la necesidad de hablarles a nuestros hijos, de guiarles a nuestros hijos, de instruirles a nuestros hijos en el camino de verdad, para que ellos también sepan cómo escoger cuando en su momento les toque decidir sobre aspectos de la vida a la cuales todos estamos expuestos. Pero en este sentido, a mí me venía esta inquietud, ¿sí? Inquietud que no solo me vino por, como fruto de mi experiencia como pastor, ¿sí? Como padre, como persona también, y ya va a ver a qué me refiero, sino también por alguna reacción que hubo de una persona, específicamente una persona, ¿no? Luego de las dos charlas dominicales anteriores, esta persona me dijo que estoy siendo muy duro en la predicación, que estoy siendo muy fuerte. Él me dijo, a mí no me pasó, pero puede haber muchas personas que se sientan ofendidas y golpeadas, más que nada por la manera en la que usted lo ha predicado estas 2 semanas, ¿no? Entonces, yo entiendo que el único dolorido fue él, ¿sí? Y si hubieron otros que les dolió la predicación, les golpeó, les afectó, pues al menos no me la hicieron saber, sino exclusivamente él quien me mencionó esta situación que generó, que también coincidió con una inquietud que tuve, y más aún cuando él me advirtió, dijo, a mí no me golpeó, a mí no me dolió. Entonces esto me llevó a pensar estas situaciones que son propias de la vida, ¿no? No es que yo sea un descubridor del agua tibia, ni mucho menos, pero por ejemplo, yo recuerdo que cuando uno es niño, ¿no es cierto? La infancia tan inocente normalmente nos impulsa a vivir instintivamente. Los niños no recapacitamos mucho, no hacemos análisis profundos, porque también a nuestro alcance no está el tomar grandes decisiones, ¿no? Pero cosas como esta, por ejemplo, que suelen suceder, que cuando uno se golpea algo, ¿no es cierto? O le golpea algo, o le afecta, o le hiere algo, ¿no? Qué sé yo, al prender, ahora, obviamente la tecnología ya va dejando en desuso ciertas cosas, pero por ejemplo, cuando yo era niño y me pedían que prenda algo que comentábamos el otro día con uno de mis hijos, que ponga a hervir la leche, ¿sí? Entonces uno compraba la leche en algunos barrios y por muchos años, hasta cuando yo fui adolescente creo, se vendían en camionetas la leche, entonces uno salía con su olla, con su traste, a comprar la leche, ahí le medían la leche con una jarra que supuestamente era de 1 litro, y esa leche la hacíamos hervir. Entiendo yo que tenía dos propósitos. Un propósito de hervir la leche era por si acaso la leche no esté muy bien cuidada, ¿no es cierto? De hecho, entiendo que no era pasteurizada.
era, como se decía en esa época, bautizada, es decir, obtenida directamente de la ubre de la vaca y puesta un poquito más de agua para que dé su rendimiento. Entonces, como no sabíamos qué tan salubre eran estos procesos, entonces yo entiendo que los adultos nos pedían que hagamos hervir la leche. Hacer hervir la leche era una responsabilidad de estar ahí, pendientes, ¿no es cierto? Porque cualquier ratito comenzaba a hervir la leche y se espuma y luego se regaba. Entonces, hervir la leche tenía este propósito, digo, una, quitar las impurezas, las bacterias, qué sé yo, que podían haber. Y la otra era obtener nata, ¿sí? Tan deliciosa, tan rica, tan engordante, pero deliciosa, ¿no? Entonces, ¿cuál era el riesgo en la leche? El riesgo en la leche eran dos, considero yo. Uno, el prender el fósforo para prender la cocina, ¿sí? Entonces, muchas de las veces me pasó a mí, ¿sí? Que al prender el fósforo, ¿sí? Se me quedó pegado el fósforo y por lo tanto me quemaba, ¿no es cierto? Entonces, o no prendía rápido la hornilla, entonces uno tenía que quedarse y el fósforo comenzaba a consumirse y la hornilla que no se prendía. Entonces, ¿cuál es la reacción innata? Hacer esto, ¿no es cierto? Retirar, sacar el cuerpo, quitar. Si a uno por alguna situación le golpeaba la cabeza, la reacción es a retirar cuando a uno le hiere, cuando a uno le duele. Y la otra, ¿sí? Es que uno tiene que estar pendiente para que no se le riegue la leche. ¿Sí? No sé en qué tiempo pasaba calentándose la leche hasta cuando comenzaba a hervir. Entonces uno tenía que bajarle un poquito la intensidad y estar pendiente y soplar para que no se riegue, con el propósito, digo, de obtener la nata. Entonces, por un lado, quitar el cuerpo frente al dolor, retirar el cuerpo cuando uno se siente herido, cuando se siente afectado, o ante la amenaza que esto podría ser, ¿no es cierto? Es instintivo alejarnos. Y la otra, que hay que estar muy pendientes. Tome en consideración esto que me vino a la mente para dar un ejemplo de preámbulo de lo que quiero compartirle el día de hoy. ¿Por qué? Porque en el área emocional, ¿sí? También es instintivo esto. Es decir, cuando en el área emocional, ¿sí? Y en la vida que nosotros llevamos, vemos que cierto aspecto golpea, hiere, ofende nuestra vida, tenemos dos tipos de reacción. La una es hacernos a un lado, ¿sí? Sirviéndome de la misma frase, sacar el cuerpo, ¿sí? Y la otra es, no hago caso y vivo como sea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pudo haber pasado con las dos prédicas anteriores? Que sí, efectivamente, al ser redargüidos por la palabra de Dios, por la predicación, al ser golpeados quizás en algunas áreas de nuestras vidas que necesitaban ser enderezadas, que necesitaban ser tocadas para reaccionar, para darnos cuenta que las cosas no están yendo bien, entonces es posible que se quiera sacar el cuerpo, ¿no es cierto? Y una manera, como digo, me comentó alguien, gracias a Dios una sola persona, me dijo que tenga mucho cuidado en la manera en que se dice eso, porque puede herir, ¿sí? Bueno, la palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo, ¿sí? Y obviamente una espada hiere, una espada penetra, una espada pretende hacer discernir, dice exactamente la palabra de Dios, ¿sí? Entre lo que yo quiero y entre lo que yo debo. ¿Sí? Entonces sí es posible que al ser redarguidos nosotros como personas, en que debemos escoger el camino bueno, pero que nuestros actos parece que escogen el camino malo, en que la razón nos manda a obtener bendición, pero las acciones parece que nos mandan de manera desesperada a obtener maldición, entre que obviamente queremos escoger la vida, ¿sí? Sin embargo nos jugamos el físico con la muerte, ¿no es cierto? Por un lado. Y por otro lado, quizás la irresponsabilidad que estamos teniendo frente a nuestros hijos, ¿sí? A nuestras generaciones, porque es a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, de no enrumbarles, de no hablarles, de no encaminarles, de no proponerles el camino de vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando uno, por ejemplo, cree estar caminando en la voluntad de Dios, cree conocer la palabra de Dios, cree que el cristianismo es asistir con alguna frecuencia o quizás con mucha frecuencia, con mucha
fidelidad a la iglesia, ¿sí? Pero que su vida no está dando el fruto debido, ¿no es cierto? Entonces simplemente estamos creyendo que quizás porque voy a la iglesia los domingos, quizás porque hasta de uno u otro modo colaboro con la iglesia, o porque quizás he superado algunos aspectos doctrinales o tengo claros ciertos aspectos doctrinales en los cuales antes yo estaba equivocado, pienso que eso ya a mí me hace cristiano. Esta situación de creer que ciertos aspectos son el parámetro, son la evidencia de un cristianismo, cuando a lo mejor la vida no dice así, fueron motivo de conversación permanente de Jesucristo, en las cuales Jesucristo pues exhortaba a los judíos principalmente, ¿no? Porque ellos como judíos, ellos creían que por ser judíos eran una nación escogida, una nación privilegiada, y que en cualquier momento ellos iban a pasar a ser esa gran nación con quizás un gran gobernante que les ponga en una condición de privilegio, ¿sí? Permítame dar la lectura de unos pocos versículos que se encuentran en la palabra de Dios y que un poquito hablan de esta conversación que terminó en confrontación con Jesucristo y los judíos, quienes creían que por ser judíos, que por ser israelitas, que por ser descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que por tener entre sus archivos la ley de Moisés y toda la historia judía del Antiguo Testamento, pues ellos simplemente tenían asegurado el cielo, por decirlo así. En el Evangelio de Juan capítulo 8, del versículo 31 al versículo 36, la palabra de Dios dice así. Le pido por favor que siempre me siga con atención y con la reverencia del caso. Juan capítulo 8, versículos 31 al 36, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nada. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿no? Entonces, mire aquí, surge no digo discusión, pero sí una conversación con posiciones que en primera instancia no eran tan opuestas, ¿no? Porque comienza diciendo, hablando de los judíos que habían creído en Jesús, es decir, de los que le habían escuchado, de los que habían mirado inclusive sus prodigios, sus milagros, ¿sí? De los que veían que las palabras que él decía coincidían plenamente con toda la ley del Antiguo Testamento, con todo lo sucedido y ocurrido. Sin embargo, Jesús les exhorta, ¿no? Le dice: ahora que ustedes ya han creído en mí, lo importante es permanecer en mi palabra, ¿no es cierto? Es decir, que permanezcan en el conocimiento, en guardar en su mente, en sus corazones, esto que han venido oyendo de mí, y que no es sino la confirmación y la ratificación de lo que fue anunciado en todo el Antiguo Testamento. Pero precisamente estos judíos que habían creído, es decir, que se habían convertido a Cristo Jesús, son los que reparan, ¿no? Porque Jesús les dice: ustedes tienen que, ya que han creído en mí, tienen que permanecer en mi palabra, porque al permanecer en mi palabra ustedes van a conocer la verdad, y la verdad les hará libres. Y reaccionan, ¿no? Dice: ¿cómo que libres? Nosotros somos libres, jamás hemos sido esclavos de nada, ni de nadie. Entonces Jesús les dice: perdón, pero uno es esclavo de la condición de vida que uno escoge, ¿sí? Entonces, el que vive en el pecado termina siendo esclavo del pecado, es decir, no es fácil liberarse del pecado. Uno no puede decir: hoy dejo de pecar y ya, porque le durará, en el mejor de los días, en el mejor de las circunstancias, 8 días, y a los 8 días vuelve a pecar, ¿no es cierto? Es lo que nos pasaba a todos quienes fuimos religiosos y creíamos en Dios y seguíamos ciertos ritos, y cuando caíamos bajo, cuando nos golpeábamos, entonces decíamos:
voy a dejar de hacer esto, nunca más lo vuelvo a hacer. Y al poco tiempo, al menor tiempo que uno imaginaba, volvía a tropezar. ¿Por qué? Porque no hay cómo liberarse del pecado, ¿sí? Si no es siguiendo y permaneciendo en la palabra de Dios, conociendo la verdad que está en Jesucristo. Jesucristo es la verdad, ¿sí? Y por lo tanto Él habla la verdad. Entonces dice, si ustedes no permanecen en mí, a pesar de que ya han creído, pero si ustedes no permanecen en mí, prontamente van a volver a ser esclavos. Dice, ¿por qué? Porque el esclavo está en la casa, pero no permanece en la casa. El que es hijo, ese sí permanece en la casa, ¿no es cierto? Porque el esclavo está temporalmente recibiendo la protección, el cuidado y algún beneficio de la casa, hablando del reino de los cielos. Pero si el esclavo del pecado no se convierte en libre en Cristo Jesús, pues lo que va a pasar es que va a ser desechado del reino, ¿no es cierto? Ya no va a estar bajo esa protección, bajo ese cuidado, bajo esa guianza, va a mantener el yugo de esclavitud en su vida y por lo tanto no va a ser libre, porque todo lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Es decir, la única posibilidad de salir del pecado es a través de Cristo Jesús y de permanecer en su palabra. Todo esto que le comento va dirigido exactamente a no mentirnos, a no perseverar en la mentira. Y quizás a decir, yo no creo que sea tan malo, o yo no creo que sea tan, hay que ser tan radical. Yo considero que, no sé, mencionar algo así como que yo considero que Dios tiene un trato conmigo y que no necesariamente es aquel que el pastor propone o que el pastor muestra en las prédicas. Yo creo que el pastor sí es un poco exagerado. Yo creo que el pastor mismo no toma en cuenta que acá vemos personas y que este tipo de cosas a mí a ratos hasta me molestan, ¿no? Dicen, somos personas, somos pecadores y todos somos fallidos. Sí, pero algún rato hay que dejar de serlo. O sea, Dios no quiere solo gente con arrepentimiento, sino con enmienda. Porque si yo voy a vivir 40 años, 50 años, 100 años de cristiano, y los 100 años paso justificándome, diciendo, sí, somos personas, somos fallidos, no hay perfectos, seguimos siendo pecadores, y por lo tanto, eso me facilita, me autoriza, me respalda a que yo siga viviendo en pecado, que siga tropezando, que siga cayendo en lo mismo. Entonces, simplemente parece que cuando alguna prédica, cuando la palabra de Dios nos hiere, nos golpea para que reaccionemos y cambiemos, muchas de las veces queremos reaccionar y sacar el cuerpo, ¿no es cierto? Y digo, no, ya no voy a la iglesia porque el pastor de un tiempo acá está demasiado fuerte y puede poner otro tipo de epítetos que espero en el nombre de Cristo Jesús jamás yo los cumpla, ¿no es cierto? Está muy grosero, está muy directo, se fue contra mí, algo le has de haber dicho tú, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y no es así, sino que claro, Dios pone el tema y usa mi vida como yo soy, como usa la vida del pastor X, Y, Z de cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Y usa de la manera en que somos. Entonces, claro, el mensaje es, despiértate, toma el camino de vida, no te despreocupes de tus hijos, encamínales en los caminos de Dios. Aparte, el que uno les encamine en los caminos de Dios no quiere decir que tiene que dejar de hacer el resto. Sí, pues hay que ayudarles, hay que guiarles, hay que impulsarles para que estudien, para que trabajen, para qué sé yo, todas las cosas, la grandísima responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, pero no descuides la responsabilidad de ser ejemplo de hijo de Dios para que ellos también lo sean, para que ellas también lo sean, para que ellas también sepan decidir bien nuestros hijos, nuestras hijas, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar por el autoengaño, termina o resultará que la mentira termina siendo terriblemente destructora. Porque la mentira por lo general destruye, ¿no es cierto? Pero el autoengaño nos afecta muchísimo más a nosotros. ¿Cómo me permití llamarle a esta pequeña charla? Sí, la mentira destructora. Toda mentira destruye, pero esta es más crítica. ¿Por qué? Porque cuando a mí me toca cambiar, cuando a mí me toca enderezar, cuando a mí me toca corregir,
cuando a mí me toca hacer mi parte para enrumbarme en lo que Dios quiere, en la voluntad de Dios, muchas de las veces apelo a argumentos, a justificativos, a buscar culpables, etcétera, etcétera, para no cambiar, ¿sí? Y así no es la vida, así no son las cosas. Entonces, yo no digo que el cambio tiene que ser de hoy a mañana, ¿no? Yo no digo que, claro, escuchamos la prédica hace 2 domingos y luego otra prédica que estaba relacionada el domingo último y ya para el siguiente domingo somos santos. No, no, eso no es así. Yo quisiera que así sea. En mí no ha ocurrido eso. Los pocos cambios que se han dado en mi vida han sido fruto de un tiempo primero y luego de terminar yo cediendo a creer que efectivamente Dios tiene la razón y que el equivocado soy yo y yo soy el que tengo que enmendar y tengo que aferrarme a Él y tengo que conocer su palabra y tengo que permanecer en su palabra y tengo que insistir en mi fidelidad para con Dios para lograr ciertos cambios en mi vida, ¿no es cierto? Hay aspectos que he cambiado a criterio propio rápido, hay otros que me han demorado los cambios y hay otros que sigo en proceso, pero lo importante es aceptar la exhortación que Dios nos hace como padres, ¿sí? Pidiéndonos, poniéndonos a consideración que nosotros tomemos caminos correctos, actitudes correctas, que terminemos de una vez por todas de adoptar un estilo de vida que le agrada a Dios y que termina bendiciéndonos a nosotros. Caso contrario, uno dice, no creo que es para tanto. Bueno, si usted cree que la palabra de Dios no es verdad, si usted cree que no hay que permanecer en la palabra de Dios, si usted se siente ofendido, dolido por una prédica y quiere sacar el cuerpo y quiere más bien tomar distancia y quiere buscarle culpable al pastor porque él es exagerado, ¿sí? Cuando yo manejo bien las cosas, yo sé cómo hago, no hay que ser tan temático, no hay que ser tan radical. Bueno, la verdad de la palabra está escrita. ¿Sabe qué dijo Jesús al respecto? Para con los judíos y con los judíos que habían creído además, ¿no? Porque todo este relato del capítulo 8, del versículo 31 en adelante, que ya voy a ver unos pocos versículos más, era una conversación con ellos, con los judíos que habían creído, es decir, con aquellos que entraron en un proceso de conversión, en un proceso de cambio, ¿sí? Proceso que no concluye nunca, ¿no? Pablo decía, estoy persuadido a creer que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, esta discrepancia, este primer pequeño impasse que se dio con, con los judíos que habían creído cuando ellos dicen, nosotros, ¿de qué ser libres nos hablas? Si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Luego se transformó en una confrontación, en un conflicto, porque sigue la conversación, que no, que nosotros no somos esclavos de nadie, que nosotros somos hijos de Abraham y que somos de un linaje y etcétera, etcétera. Y luego Jesús les habla y les aclara de esta manera. Igualmente, sígame con atención a la palabra de Dios. En el mismo capítulo 8 de Juan, en el versículo 42 al versículo 47. Capítulo 8 de Juan, versículos 42 al 47, dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿No es cierto? Entonces, Jesucristo es muy claro, muy contundente, muy directo, y si usted quiere, yo no coincido, hasta grotesco, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Él les dice, ¿no? Yo les estoy diciendo la verdad,
La verdad está contenida en mis palabras, ¿sí? Si ustedes permanecen en mis palabras, entonces conocerán la verdad y serán libres, ¿sí? Es decir, llegarán a experimentar, ¿sí? Instancias de libertad, de paz, de tranquilidad, de seguridad que les brinda el cumplimiento de mis palabras si es que permanecen en ellas y las hacen, ¿no es cierto? Eso les dice. Pero ellos reaccionan, no, nosotros siempre hemos sido libres, no. Dice, el que, el que vive en pecado termina siendo esclavo del pecado. Pero ya veo que no entienden mi lenguaje. Versículos posteriores que les acabo de leer. Dice, si ustedes tuvieran a Dios como Padre, primero, me aceptarían a mí como su hijo, pues. Entenderían que yo vengo de Dios, si efectivamente, o sea, tendrían ese entendimiento, ese discernimiento de saber que yo, Jesucristo, el Salvador del mundo, vengo de parte del Padre, si es que su Padre fuera Dios. Pero ya veo que ustedes no entienden mi lenguaje. Y como no entienden mi lenguaje, entonces se permiten juzgarme, señalarme. Ahora, ¿qué pecado hay en mí? Les decía Jesucristo. Lo que han visto de mí, lo que saben de mí. ¿Alguien me redarguye de eso? ¿Sí? ¿Hay alguna situación en mi vida? Les estaba diciendo Jesucristo a los judíos que habían creído en Él. Dice, ¿hay algo que tengan que reprocharme? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ustedes no son hijos de Dios. Y vea, aquí viene lo fuerte, lo grotesco aparentemente. Dice, ustedes son hijos del diablo. Porque se van por la mentira. ¿Sí? Y cuando alguien habla mentira y mentira tras mentira, es un hijo del diablo. El hijo del diablo que habla mentira puede ser buena gente, puede hablar cosas simpáticas, bonitas, puede tener una imagen de apariencia, pues, pero es mentiroso. Y si es mentiroso, no solo que se engaña a sí mismo, sino que está engañando al resto. Y cuando es hijo de la mentira, es hijo del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo, cuando habla, habla mentira, porque de suyo habla. No tiene otra, el diablo nunca habla la verdad. Habla una verdad disfrazada que termina siendo mentira. U oculta la verdad, que es otra manera de mentir. Entonces dice, ustedes son hijos del diablo, porque quieren guiarse por la mentira y quieren justificar para no afirmarse en la verdad. Y quieren buscar argumentos, quieren buscar criterios que respalden su posición, cuando efectivamente lo que corresponde es creer la verdad, aceptar la verdad. Ahora, si la verdad nos duele, pero también la verdad libera, pues. Entonces, si Dios pone el dedo en la llaga, yo no voy a sacar el cuerpo aunque me duela. Lo que yo tengo que hacer es dejar que Dios ponga el dedo en la llaga para que me sane. ¿Por qué? Porque la mentira es destructora. Queridos amigos, familia de la fe, que nos siguen por este medio, yo creo que es tiempo de que nosotros vayamos tomando con seriedad nuestra relación con Dios y por lo tanto nuestra permanencia en la palabra, para que no vayamos a estar cayendo en esclavitud, ¿sí? Sin darnos cuenta y ser esclavo del pecado. Que claro, cuando uno habla de ser esclavo del pecado, uno piensa que el ser esclavo del pecado, el pecado está ahí latigándote. No, el pecado se puede mostrar como cosas bonitas, el pecado se puede mostrar como placer, el pecado puede traerte satisfacciones. Pero miremos bien si todo eso coincide o no con la palabra de Dios, porque el que permanece en su palabra conoce la verdad y la verdad nos hace libres. No vaya a ser que estemos le dando gusto al otro, ¿sí? Autoengañándonos y engañando a otros diciendo, no, yo creo que estás bien. Yo creo, yo pienso, yo imagino, no vale con Dios, ¿sí? Lo que Él cree, lo que Él piensa y lo que Él decide es la verdad y eso hay que hacerlo. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su hijo entregó para darme la salvación. Gracias quiero darte, Señor, por lo que has hecho en mí y a
pesar de